Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Matías González y hoy les traigo este nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a trabajar con la aplicación de Pixar y como habrán visto en la miniatura y en el título del video, hoy vamos a trabajar con una fotografía la cual se tomó en un retrato en primer plano y vamos a desenfocar su fondo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito cordialmente a que te suscribas y sin dar mucha más vuelta, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir la aplicación de Pixar. Luego de eso, vamos a ir a lo que es el simbolito de más, seleccionaremos todas las fotografías, ubicaremos la foto con la que queremos trabajar. Una vez abierta, vamos a venir a efectos o la FX. Vamos a venir a borroso o a desenfoque, al que ustedes quieran. Yo en este caso voy a utilizar el que se llama desenfoque. Y vieron que aquí nos desenfocó toda la fotografía. Si nosotros volvemos a tocar en el efecto, nos va a abrir el menú, nos va a permitir seleccionar cómo queremos que se vea nuestro desenfoque. En el caso de las luces, si yo hago zoom, vieron que ahí pueden apreciar lo que es la forma del desenfoque. Lo voy a dejar con el primero, vamos a tirarlo para atrás. Podemos seleccionar el radio de desenfoque, esto sería cuánto queremos que esté desenfocado. Y también la luminosidad. En el caso de la luminosidad, lo que va a hacer, vamos a ampliar. ¿Vieron la parte de iluminados de la fotografía? Si nosotros le damos mucha luminosidad, vieron que esas partes se van a agrandar. Lo que es el brillo de nuestra foto va a resaltar abruptamente. Lo podemos dejar en 0 o lo podemos subir. En este caso yo lo voy a dejar en 0 con el radio al 100%. Vamos a tocar desenfoque de nuevo. Vamos a venir a lo que es el icono de la goma. Luego de esto seleccionaremos persona, para que de esta manera nos intente seleccionar lo que es la persona. Vamos a venir al menú de abajo a la derecha, el cual se llama invertir, para que quede visible la persona. Con esto lo que hicimos fue simplificar abruptamente lo que es el desenfoque o mejor dicho la selección de la zona que queremos visible. Vamos a ampliar con los dos dedos. Vamos a seleccionar borrar. Seleccionaremos borrar nuevamente para elegir el tamaño del pincel. Vamos a ampliar y vamos a ir pasando por las zonas que queremos recuperar. Si se pasan, no se preocupen, vamos a tocar borrar nuevamente para sacar el menú. Como les iba diciendo, si se pasan no se preocupen porque lo podemos restaurar obviamente con el pincel al lado de borrar, cuyo nombre es restaurar. Vamos a borrar. Una vez que tenemos la persona, lo que vamos a hacer es, como les mencioné, seleccionar restaurar y vamos a restaurar el desenfoque en las partes que nos faltó. Seleccionamos nuevamente para ajustar el tamaño del pincel. Hacemos zoom y vamos a ir pintando. En el caso de las zonas con pelo, le vamos a bajar la rigidez un poquito. Y un poquito la opacidad. Luego de que ya terminamos de realizar lo que es el pintado, vamos a seleccionar el tick para confirmar los cambios. Seleccionaremos aplicar y ya de esta manera tendríamos la fotografía pronta. Únicamente lo que tenemos que hacer es dar la siguiente, a guardar, descargar foto, guardado en fotos. Como pueden apreciar en pantalla, ahí tienen un antes y un después de la fotografía, lo cual les genera un resultado bastante lindo siempre y cuando puedan cuidar los detalles.
Espero que les haya sido de utilidad el tutorial, que hayan aprendido algo nuevo con este tip bastante rápido y sencillo de aplicar. Si es así, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Los leo abajo en los comentarios por si quieren ver algún video en especial sobre alguna temática que no se haya tratado o algo que quieran aprender. Los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y sin darle más vueltas, yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.